Estás escuchando 99.3 FM Radio Los Hijos del Calmecac, la voz de los mexicas. Amigos, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este documental que elaboramos para ustedes como parte de la materia que nos imparte el profesor Christopher López de la Mora del segundo semestre, que es Observación y Análisis de la Cultura Escolar, que tomamos como parte de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia que estamos tomando en nuestra alma mater, la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. Y en esta ocasión vamos a documentar nuestras experiencias, nuestras vivencias, en lo que concierne a las prácticas de observación que se realizaron directamente en las distintas aulas de las escuelas secundarias, pues todo esto como parte de nuestra formación como futuros docentes de historia. En esta ocasión nos acompaña en este documental, pues vamos a recabar las experiencias que tuvo nuestro compañero Jorge Villafuerte. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, muy buenas tardes a todos, compañeros. Vamos a ver qué tal, a contar unas experiencias, anécdotas sobre este nuevo ciclo, o más bien, perdón, este ciclo escolar. Gracias, Jorge. Nos acompaña también Marco Antonio Rodríguez Cabrera, que también nos va a platicar las experiencias que recabó en esta jornada. Marco, bienvenido. Gracias, Julio. Buenas tardes y buenas tardes a todos, compañeros. Una vez más, pues vamos a documentar lo que sucedió en nuestras escuelas. Gracias, Marco. Nos acompaña también Juan José Martínez. Juan José, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Y sí, vamos a conocer un poquito acerca de las escuelas, algunas situaciones que pudimos observar a lo largo de estas prácticas que tenemos en la normal. Gracias, Juan. Nos acompaña también la compañera Lorena Iraíz. Lore, bienvenida, buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes, nuevamente aquí. Buenas tardes, compañeros. Y así es, platicaremos de esas experiencias tan gratas que tuvimos durante el proceso de observación. Gracias, compañeros. Pues bueno, quisiera comenzar antes que nada agradeciendo el esfuerzo que hace el profesor Christopher López de la Mora, pues para inculcarnos estos saberes y poder tener las experiencias de mejor manera, ¿verdad? Para comenzar, les quisiera preguntar, Lore, ¿cómo hiciste para conseguir una escuela en la cual realizar tus observaciones, Lore? Bueno, el proceso que yo realicé, en primeras recordemos que estábamos en pandemia, estaban las escuelas en ese momento. Cuando yo consigo la cita por primera vez es mediante una llamada telefónica hacia el director del centro educativo, que en este caso es la secundaria número 5, Jaime Torres Bodet. Yo me comunico vía telefónica con el director, agendo una cita ya para que sea de manera personal, explicándole en esa cita. Él me da un horario, un día, una hora para estar con él. Obviamente acudí puntualmente a ese llamado, y ahí yo le externo a él cuál es el objetivo que yo voy a estar realizando con uno de sus grupos y observando a uno de sus maestros que imparte en ese mismo plantel, a lo cual él se portó muy accesible, me dio las facilidades. Obviamente me pidió el escrito que iba por nombre de la misma institución en la cual estamos, que es la ENSUPE. En cuanto yo lo tuve, fui a dejarlo, se firmaron los oficios, me designa un grado, me designa un maestro, y él me da pues el éxito, y que ojalá yo cumpla el objetivo al cual yo estoy en ese plantel, obviamente cumpliendo las reglas que ellos también ponen como centro educativo, cumplir los horarios, ser puntual, ¿sí?, con ellos, y no dejar a los grupos votados, y principalmente al titular de la materia. Ok, Lore. Jorge, ¿nos pudieras platicar un poco de tu experiencia? ¿Cómo hiciste? Bueno, escuchamos con algunos compañeros de otros equipos que pues tuvieron ciertas dificultades. ¿Pasaste por eso, Jorge? ¿Tuviste
alguna dificultad para ser aceptado en la escuela para realizar tus prácticas? Gracias, Julio. Mira, prácticamente es todo lo contrario conmigo, porque mi situación es muy diferente a la de varios compañeros en la ENSUPE. ¿Por qué? Yo estoy laborando ahí, en la técnica 50, Armando Soto Basurto, ¿ok? Ahí estoy laborando y pues hay una buena relación entre el director, docentes, todo el personal que trabaja ahí. Entonces, prácticamente, pues yo le pregunté al director principalmente que si podría yo realizar las prácticas. Obvio, me dio la opción fácil y la opción, digamos, más elaborada. La opción fácil es yo te las libero sin ningún problema. Pero pues hay que ser sinceros, si pasa eso, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a estar analizando? Porque hay que recordar que aquí venimos para docentes. Ok, la materia que yo estoy impartiendo no es una materia normalista. Entonces a mí me falta esa formación como docente. Entonces no quise brincármelo, sinceramente. No me lo brinqué y le dije, no, asígneme a un profesor. Y él me dijo, ok, usted ya sabe quiénes son, saben cómo trabajan todos los profesores en la materia de historia. Eso me dio la facilidad, usted escoja uno. Prácticamente, literal, pues sí escogí al docente, que para mí se me hace más estricto, pero tiene un conocimiento de historia muy inmenso, muy amplio, y dije, vamos a probar, vamos a tomar ese desafío para aprender de este tipo de profesores. Y prácticamente, como dice la compañera Lorena, se le lleva ya los oficios para que prácticamente lo demás ya no sea un trámite así rápidamente. Muy interesante, Villafuerte. Juan José, ¿cuál fue tu experiencia? Cuéntanos un poco cómo conseguiste escuela, Juan. Claro que sí, compañeros. Miren, yo creo que algunos sí tuvieron dificultades. En mi caso, la verdad es que teniendo la oportunidad de tener un conocido, en este caso el director de la secundaria, que es la Escuela Secundaria General 1 de APA, a través de una llamadita me dio la oportunidad, bueno, yo le platiqué acerca de lo que íbamos a realizar en esta cuestión y me dio todas las facilidades. La verdad es que él me dio la oportunidad de que yo escogiera, al igual que mi compañero, que escogiera algún conocido que también teníamos ahí en la misma escuela. Entonces, fue un compañero docente muy accesible también. Tuvimos la particularidad de que, pues, hubo mucha química. La verdad es que muchas de sus actividades están muy bien elaboradas, un grupo muy comprensivo en el sentido de que se dedicaba a realizar sus actividades. Entonces creo que no tuve ningún inconveniente al incorporarme a realizar mis prácticas como tal, y el horario es muy flexible también. Entonces eso me permitió estar constantemente en la escuela para poder hacer observaciones más profundas. Perfecto, Juan, perfecto, muy interesante lo que nos comentas. Marco, ¿nos pudieras compartir un poco de tu experiencia para conseguir escuela, por favor? Sí, Julio, con mucho gusto. Bueno, pues de igual manera como mis compañeros, yo les cuento que a la escuela donde estoy practicando, yo ya soy exalumno, ya en esa escuela yo ya estuve de alumno. Entonces, pues déjame decirte que todavía hay algunos maestros que siguen ahí dando clases. En ese tiempo a lo mejor eran administrativos. Entonces, como de igual manera, que ustedes, tengo conocidos ahí. Entonces, pues estuve platicando con el subdirector y con el director, y pues no me negaron nada. Prácticamente me dijeron, adelante, tú eres libre de venir, pásanos tus horarios, te firmamos, como dice Villafuerte, te firmamos lo que te tengamos que firmar, elige qué maestros o qué tipo de docente vas a observar. Y pues la verdad no se me dificultó en nada, fue muy fácil para mí pues entrar a la escuela más que nada, ¿no? Entonces, pues digamos que todo se ha prestado de buena manera y con muy buena accesibilidad. Interesante, Marco. Bueno, permítanme practicarles mi experiencia. En mi caso fue un poco como dice Marco. Yo me acerqué a la Escuela Secundaria General número 2, que se encuentra aquí en Santa Julia, y pues está aquí prácticamente a 4 cuadras de mi casa, ¿no?
Entonces para mí siempre fue la primera opción, pero pues también dije, bueno, y si no me permiten hacer ahí mis prácticas, pues ¿qué voy a hacer, no? Aquí tengo la comodidad de que pues no tendría yo que pagar pasaje, de alguna manera se me hace familiar, porque como dice Marco, pues ya anteriormente yo ya me había encontrado estudiando ahí, y pues esa escuela fue sede de vacunación. Entonces en alguna de esas ocasiones que había vacunación para COVID, la terrible pandemia que seguimos todavía afrontando, asistí. Pues tuve la fortuna de que me dijo la administrativo que claro que no había ningún problema, que en cuanto tuviera el oficio de presentación que me otorgara la normal, pues que lo podría hacer, solamente que sí me dijeron que como esa escuela tiene muchísimos practicantes, que se me iba a asignar únicamente un grupo que es al que yo iba a poder observar. Bueno, pues agradecidos por la oportunidad, pues sí, la verdad es que muy contento de que me hayan brindado en esa secundaria la oportunidad de hacer ahí mis prácticas, y como dice, realmente no tuve una experiencia negativa. De hecho, para segundo semestre sí vi que algunos otros alumnos iban, que querían hacer sus prácticas, y sí les dijeron que no, que la verdad ya tenían grupos llenos y los regresaron, ¿verdad? Pues bueno, quisiera pasar a la segunda parte de este documental. Quisiera que me platicaran cómo fue su primer día. No sé quién guste tomar la palabra, que nos pueda compartir cómo fue este primer día en el que lo recibieron en la secundaria. Si me permites, Julio. Bueno, adelante, compañera Lorena, por favor. Gracias. Bueno, el primer día para mí fue grato. Yo estuve observando a segundos grados. Me acerqué, cuando llegué, mis observaciones fueron a partir de las 7 de la mañana. Obviamente los niños iban mitad de grupo y mitad iban en la siguiente semana, pero sin embargo se conectaban a través de una computadora, tenían todas las facilidades para que la otra mitad del grupo pudiera estar. Me recibieron bien. Yo también, al igual que mis compañeros, pues laboro en esa escuela. Algunos de ellos ya me habían visto en los pasillos, pensaban que yo les iba a dar clase o que iba a ser su nueva maestra. Sin embargo, me presentó la maestra titular. Ellos me aceptaron perfectamente. Es un grupo que se comportó muy bien. Noté que un poco separado, o quizás son efectos que ellos traían después de tanto encierro. Sí los noté un poco dispersos. No es como años atrás, antes de que llegara una pandemia, cómo es todo un grupo juntos y cómo se empiezan a desenvolver desde el momento que llegan. Ellos aquí entraron, cada quien tomó su lugar, dejando una butaca entre niño y niño. No eran muchos, fueron 17 alumnos. Mis primeras observaciones, conocí a los primeros 17, vía computadora conocí a los otros. Se tomó foto de todos ellos. La maestra me explicó un poco cómo es su dinámica dentro de la clase, qué es lo que íbamos a hacer. Yo tomé asiento en una de las butacas. Empecé únicamente a observar sin interrumpir a la maestra, porque la primera etapa fue exclusivamente eso, ir a observar, no estar juzgando, no estar interrumpiendo, ¿sí? Pero sí estar checando. Me permitió tomar fotos, me permitió tomar algunos videos, me permitió tomar fotos a las pantallas. Perfectamente, fue muy accesible en ese aspecto, y el comportamiento de los niños los primeros días fueron también muy accesibles. Interesante, Lore, interesante lo que nos comentas. Marco, ¿nos pudieras platicar un poco cómo fue tu primer día, cómo te recibieron, cómo te sentiste al observar un grupo de manera directa? Sí, Julio, bueno, pues anteriormente ya había estado observando en primer semestre pues en esa escuela, entonces como que ya había perdido el cierto miedo, ¿no?, que llevamos a lo mejor en las primeras veces. Entonces ya iba con una mejor confianza, por decirlo así. Entonces al ingresar, pues nuevamente, pues estuve con ese docente que había estado en el primer semestre, entonces como que ya con la confianza entre docente y conmigo ya estaba muy abierta. Entonces pues yo tenía demasiada confianza al llegar al salón.
Sin embargo, pues obviamente cambia el grupo y pues a lo mejor yo tenía la confianza pues bien, ¿no? Pero los alumnos se tornan un poco nerviosos porque para ellos es muy difícil ver una persona extraña en su salón, o sea, que no están acostumbrados a verlos regularmente. Entonces, pues al principio muy callados los niños, muy seriecitos, pues como dice mi compañera Lorena, solamente estábamos ahí para observar. Entonces yo tomo mi lugar de manera que no obstruya con el docente para que él pueda impartir sus clases. Entonces hago de igual manera mis anotaciones, el docente me permite tomar algunas evidencias para documentar que estuve realmente trabajando en la escuela, ¿no? Por decirlo así. Entonces, de igual manera, veo la forma de trabajar del docente, cómo se comportan los alumnos delante de un docente, cuáles son sus funciones del docente más que nada. Entonces, todo eso lo fui documentando y pues la verdad, te digo, me gustó mucho estar en esa primera semana. Interesante, Marco. Bueno, yo les quisiera platicar que mi primera jornada de observación pues tuvo que ser de manera virtual, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo pues dije, no, tengo que tener mi cámara prendida, ¿no? O sea, si voy a estar observando, pues fueron, como les comentaba, de manera virtual, y los niños le preguntaban a la maestra, ¿no? O sea, ¿quién es ese señor que está, maestra? Entonces, bueno, la maestra, inmediatamente que comenzó la sesión, me presentó, me dijo, nos va a acompañar el profesor Julio. Ese sí fue un sentimiento, como que un choque emocional, porque dije, bueno, yo no soy profesor, no, o sea, soy un simple alumno, un simple aprendiz, ¿no? Pero bueno, ya comienza a darse cuenta uno de que pues es de creérsela, ¿no? Es de creérsela de que ya somos profes, porque pues desde temprano semestre ya estamos practicando, ya estamos teniendo acercamiento a conocimientos muy importantes que nuestros profesores nos comparten con todas las materias, ¿no? La primera ocasión que ya asistí de manera presencial a la escuela, pues les soy honesto, compañeros, sí fue un choque de emociones, sentí muchos sentimientos encontrados, porque como les comentaba, yo anteriormente ya había asistido a esa escuela, pero como estudiante. Entonces sí, mientras yo cruzaba los pasillos, mientras yo llegaba a la escuela, pues notaba que yo ya estaba llegando pues con otra presencia, ¿no? Con otro rol dentro de la escuela, ¿no? Y la verdad es que sí fue algo emocionante para mí. Llegar, la maestra nuevamente me presentó y los alumnos como con cierta desconfianza, así, ¿no? En mi primer día, y esto se los quisiera compartir, un alumno, no sé si catalogarlo como... No lo voy a encasillar, pero yo estaba hasta atrás. Él agarró, volteó y se me quedó viendo, pero así como con una mirada retadora. A mí pues me dio un poco de risa, pero le sostuve la mirada, ¿no? O sea, con seriedad. Le sostuve la mirada, que serán unos 20, 30 segundos. Ya después el muchacho se rió y se volteó a su lugar. Dije, qué raro, ¿no? Pero bueno, ese es mi primer día que me gustaría compartir. Juan José, ¿nos pudieras platicar un poco de cómo fue tu primer día en las prácticas de observación? Claro que sí, Julio. Mira, continuando con tu comentario, yo pensé que el alumno hasta se iba a voltear y te iba a decir que te esperaba a la salida. Pues déjese venir, loco. Que dicen ahí en las escuelas, ¿verdad? Bueno, mi primer día, yo me fui un poquito, me esperé para el contexto externo. Ver la situación de la pandemia, me tocó ver los filtros también, cómo están controlando la entrada de los alumnos, la aplicación del gel, que llevaran lo que es el cubrebocas, y sobre todo que los compañeros, bueno, los maestros estaban checando lo que es la temperatura. Entonces dije, pues estuvo bien que se reabrieron las escuelas con las medidas necesarias, con las medidas que el centro de salud ha otorgado. Entonces estamos en condiciones de que los alumnos retornen a las escuelas. Al entrar, pues me recibieron algunos compañeros maestros, el director también estaba ahí para recibir a todos los alumnos. Entonces eso me pareció muy interesante, porque muy pocos directivos se quedan en la puerta a esperar a que todos sus alumnos entren. Entonces me pareció un buen gesto de su parte. Al ingresar, pues me dirigí al grupo que me habían asignado, y con el compañero maestro también.
Y de igual forma, pues al llegar, el compañero maestro pues me presentó, la verdad, y todos los alumnos se dirigieron de manera correcta hacia mí. De igual forma son muy respetuosos. No, en este caso había pocos alumnos por motivo de la pandemia también, estábamos al 25%. Entonces, el maestro se dirigió a dar su clase, yo igual me turné a la parte de atrás porque ahí tenemos la visión para observar todos los acontecimientos. Y tuve un grupo tranquilo ese día, no me pareció fuera de lo normal, y considero que al ser pocos, el maestro tuvo la habilidad para captar la atención de todos ellos, los pudo organizar de manera correcta y ese día trabajaron muy bien, ¿eh? Se enfocaron en las actividades, estuvieron participando y el docente, hasta noté su mirada que estaba muy tranquilo y muy contento por la participación de sus alumnos. Hice mis anotaciones respecto a cómo él impartía su clase, cómo se dirigían los alumnos hacia él y él hacia los alumnos también, y lo hacían de manera correcta. En cuanto a sus actividades, no las revisaba ahí directamente, él pedía que le subieran sus actividades como ya lo venían trabajando en línea, tomaban una captura de la actividad que les estaba dejando el docente y la enviaban como evidencia a través de WhatsApp, de sus grupos de WhatsApp, es lo que pude darme cuenta en ese momento. Y en cuanto a la tarea, pues igual el docente se las enviaba de la misma forma, pero trabajaban los temas en el lapso que tenían ahí. Y eso es lo que pude percibir en el primer día, Julio. Interesante, Juan, interesante experiencia. Jorge, ¿cómo fue esa experiencia del primer día? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo te sentiste al observar el grupo de manera física y directa, Villafuerte? Ok, muchas gracias, Julio. Mira, yo voy a contar tanto mi primer día como observador en línea. Ok, ¿cómo fue ese primero? El director, principalmente este docente que estoy yendo a observar, da tanto en la mañana como en la tarde. Ok, yo le dejé en claro que yo no quería que me dieran en la tarde. Bueno, que yo observara alumnos de la tarde, grupos de la tarde. ¿Por qué? Porque son alumnos que yo ya conozco, ¿okay? Los cuales ya he visto desde primero hasta tercero, incluso los de segundo, primero y así sucesivamente. Entonces yo dije, yo quiero saber cómo es desde cero, como ya se los había comentado. Entonces le comenté al director que me pusiera un grupo que yo no tuviera, que nunca he tenido, y me dio la opción de de observar en la mañana, que son alumnos que yo desconozco en su totalidad. Entonces, cuando yo llegué el primer día, que todavía estaban en línea, pues sí, se sacaron de onda, pero como siempre, como nos han dicho en la SUPE, a un observador se le presenta como maestro, ¿ok? Como profesor, siempre poniéndolo al mismo nivel del docente a cargo, porque si empezamos a no poner ese nivel, ese título, entonces el alumno te va a agarrar como diciendo, que anda aquí de metiche, ¿no? Que nos viene a ver. Y pues no, eso no es el punto. El punto es que el alumno desde un principio, nosotros como observadores nos demos cuenta y sintamos esa vibra que reflejamos nosotros hacia ellos, para que ellos sepan quién es la autoridad, dónde está el respeto y dónde se va a enfocar, ¿ok? Porque hay que recordar que nosotros, aunque seamos observadores, somos un pilar a seguir de ellos, ¿ok? Somos el pilar en la educación para estos alumnos. Y pues fue muy, muy entretenido, porque sí, no faltaron las preguntas al final de la clase, ¿no? ¿Quién es él? Como que ¿por qué viene? Aquí el único error que sí cometió el docente a titular es que no me presentó. Nada más llegó, como ahora sí que presentó la clase como tal, y ahí me dejó. Yo pues ahora sí que prendí la cámara, porque varios alumnos no lo aprendían, pero sí empezaron a ver, ¿y él qué? ¿Y él qué? Pero no decían nada, aclaro. ¿Por qué? Porque el docente que yo estaba observando, mientras él hable, los demás alumnos no tienen permitido ahorita hablar, al menos que tengan una duda de la clase. Si no es de la clase, no pueden pedir la palabra.
Por eso la sesión de preguntas fue al finalizar la clase. Y ya cuando fueron en presencial, pues sí fue un poco más relajado, porque ya había alumnos de tercero y alumnos que estaban en la tarde que se habían pasado a la mañana. Yo llegué a la mañana y sí, no faltó uno que otro alumno yéndome a saludar, que qué hacía yo aquí en este turno y todo eso, ¿no? Entonces ya de manera presencial, lo que sí hizo el docente en la primera clase, sí fue presentarme como tal, como un docente, un profesor que viene de la escuela normal para checar las observaciones de grupo. Y fue un poco más relajado y más tranquilo, Julio. Muy interesante, Villafuerte, muy interesante. Ahora me gustaría saber cuál fue el trato que recibieron por parte del docente para con ustedes. Ya me platicaron un poco de su experiencia el primer día, pero me gustaría conocer, Lore, ¿cómo te trató el docente el primer día? Claro, bueno, la docente que fue una maestra, la maestra Lupita Zamora, de la secundaria 5, quien me permitió estar observando a sus grupos. El trato fue muy agradable, es mi compañera de trabajo, obviamente ya nos conocemos y como lo dije hace unos instantes, no todos los alumnos me ubicaban, pero no falta quien sí te ubique de que estás en los pasillos o que formas parte del centro donde ellos están estudiando. Ella me facilitó todo desde un inicio, nunca se negó a rechazarme algo, desde sus planeaciones, desde tomar las fotos, que a muchos no se les permitió, tomar videos, entrevistar a sus propios alumnos, dialogar con ellos, realizar algunas encuestas. O sea, ella estuvo en toda esa facilidad. Siempre fue muy clara conmigo y me dijo que todo lo que se me ofreciera, que ahí estaba el grupo y estaba ella para ayudarme y para apoyarme. Creo que yo en ese sentido no pasé nada malo, ¿sí? Hubo una ocasión que la llamaron nada más. Obviamente pues yo ya estoy frente a grupo, sí me pidió que me quedara con el grupo y ya estuvimos platicando del tema que ella estaba dando en ese momento. No se tardó mucho, fue de rápido, fue a firmar unos documentos, pero creo que es algo que en lo cual sí se van a topar los compañeros que estén en este proceso de las observaciones, que a veces el docente puede salir y uno se tiene que hacer cargo, o pueden existir problemas dentro del salón y cómo los van a enfrentar. Son experiencias que ellos van a ir pasando y que van a tener que saber cómo actuar, cómo lidiar con ellas y darle una solución, no dejar y hasta que llegue el titular y a ver qué sucede. ¿Por qué? Porque van hacia allá. En el momento de estar en observaciones vamos a toparnos con esto y eso nos va a ir como que puliendo hacia dónde vamos, porque no nada más es de plantarnos, dar una clase o observar, no, dentro de 45 minutos pueden suceder infinidad de cosas y cuando tienes esa apertura por parte del titular es mucho más fácil, o así yo lo considero. Muy interesante, Lore, muy interesante. Bueno, por mi parte me gustaría compartirles que el trato que recibí de la docente a la cual realizaba las observaciones, realmente no fue un trato malo, pero sí quisiera decir que tal vez fue un trato un poco como impersonal, como que ella llegaba, o sea, yo ya sentadillo en mi rinconcillo, y pues ella simplemente así como que, profe, buenas tardes, bienvenido, y ya, o sea, no sé. Digo, también con la experiencia que nos habían dicho los docentes de que, a ver, en este semestre y también con las lecturas que realizamos, pues nos decían, a ver, sobre todo las lecturas que vimos sobre la investigación cuantitativa, sobre la observación como método de investigación, pues nos habían dicho, no, a ver, el observador se limita únicamente a abstraerse de la situación y a observar, ¿no? Dije, bueno, tal vez es por eso, ¿no? O sea, la maestra es muy profesional y sabe que el observador simplemente tiene que observar, pero sí, o sea, no tuvo una mala actitud conmigo, pero sí no fuimos muy cercanos, ¿no? O sea, como que llegaba, daba su clase, terminaba la clase y sale pues, profe, nos vemos mañana. Hasta ahí, esa fue mi experiencia. Marco, ¿nos pudieras compartir qué trato tuvo el docente contigo?
Sí, Julio. Bueno, recuerdan que les había dicho que tenía demasiada confianza con él. Entonces, pues al entrar al salón, pues obviamente así de, profe, por favor, tome asiento. De igual manera, me presentó ante los alumnos. El profesor Marco los va a estar observando durante esta clase. Entonces, yo creo que en lo personal, a mí me trataron demasiado bien. También estuve teniendo algunos acercamientos con el director y de igual manera, o sea, como que en ese centro educativo son muy amables, no se cierran las puertas a, pues más que nada a nosotros, ¿no? Que vamos a practicar, que vamos a adquirir esta experiencia que debemos de tener en el salón. Y pues en general, pues me trataron de muy buena manera, déjame decirte. Qué bueno, Marco, qué bueno. La verdad es que pues es importante sentirse a gusto donde uno va a estar, ¿no? Así es, Julio. Te comento que pues hay muy buena... Te sientes muy cómodo, más que nada, ¿no? Vas a practicar, a hacer algo que te gusta, y pues qué mejor manera de hacerlo y sentirte pues en un buen ambiente. Muy interesante, Marco, muy interesante esto que nos comentas, tu experiencia, la verdad es muy interesante. Te quisiera preguntar a ti, Juan José, ¿qué observaste acerca del comportamiento de los alumnos? ¿Cómo se desenvuelven en el salón de clases, en su entorno, en su ambiente escolar sobre todo? ¿Cuál es tu experiencia, Juan José? Claro que sí, Julio. Mira, al principio, como todo, pues ven a una persona nueva incorporarse al grupo, una persona ajena totalmente. Sí se sienten un poquito temerosos. La verdad es que tienen dificultades un poquito para expresarse, pero con el paso del tiempo se van asimilando que hay alguna personita más y se van destrabando un poquito esa situación de relación que existe entre los alumnos. Mencionaba por ahí que eran grupos muy reducidos, así es que pues sí les gustaba participar entre ellos. Algunos se ponían de pie, algunos otros también se daban la oportunidad de acercarse al docente, y en alguna ocasión también me tocó que me preguntaran a mí, me hicieron una pregunta: a ver, ¿usted qué opina acerca de ese tema? Entonces, pues no teníamos, de acuerdo a nuestra percepción de lo que es el investigador, no debíamos de participar como tal, ¿verdad? Pero le di una pequeña plática ahí y pudo hacer su comentario también. Esta alumna que me preguntó, pudo hacer su comentario acerca del tema. Entonces, veo a unos alumnos que vienen de una pandemia, quieren expresarse, quieren realizar muchas actividades, también quieren volver a compartir con sus compañeritos, y ese era el momento. Veo alumnos que también se han esforzado demasiado durante tiempo en línea, realizaban muchas sus actividades, ellos mismos lo platicaban ahí. Entonces, considero que la mayoría de los alumnos tenían un comportamiento sano, un comportamiento bueno y muy participativos en lo general. Muy interesante, Juan. Me gustaría compartirles mi experiencia. Yo lo que noté, bueno, no sé si los chicos se comportan solamente en esta clase o en el resto de sus materias, pero realmente me di cuenta que, bueno, con las tecnologías actuales, los chicos son muy apegados al celular. La maestra está impartiendo su clase y ellos están pues con el teléfono en mano, y pues prácticamente todos tienen celular. Es algo que yo noté actualmente. Noté también que pues se siguen haciendo los grupitos, pero también noté algo muy interesante. Siento yo que ha disminuido el bullying considerablemente en comparación de los años en los que yo fui estudiante de secundaria. Yo terminé la secundaria en el 2003 y resalto una conversación que tuvieron dos alumnos en las que no sé el contexto, pero un alumno le dijo a otro, al que se veía como que un poco más fortachón, ¿no? Digamos, como tal vez como que lidercillo del salón, ¿no? Le dice este chico a él: pues no tiene nada de malo ser gay. Y el otro le dice: no, pues no. Entonces, realmente esto, digo, en mis tiempos, pues tal vez este chico hubiera sido objeto de burlas o de malos comentarios, ¿no?
Entonces también este es un poco de la evolución que están teniendo las generaciones. Vemos también que pues las estrategias para combatir el bullying pues han dado resultados, y pues es un poco de mi experiencia acerca de los chicos dentro del salón de clase, ¿no? Desarrollándose en lo que es su entorno y desarrollándose en su ambiente escolar, ¿verdad? Villafuerte, me gustaría que nos compartieras un poco, ¿qué observas tú sobre los alumnos? ¿Qué observas, cómo se desarrollan en el aula, cómo se desarrollan en los espacios distintos que brinda la escuela? Por favor, Villafuerte. Ok, Julio, gracias. Mira, prácticamente para responder esa pregunta tengo que entrar o darles en contexto de la escuela, un poco de rápido. La escuela se encuentra en una zona altamente delictiva, donde encontramos drogas, armas, bastantes pandillas, incluso hasta padres de familia son integrantes de las bandas, ¿ok? Y bandas rivales, eso genera bastantes conflictos en la comunidad estudiantil de la técnica 50. Ok, entonces para responder esa pregunta, es prácticamente el alumno llega con un ambiente muy acelerado y viene con una falta de atención rotunda de los padres, porque prácticamente llegan a la escuela y ahí los dejan los papás. Ahora sí que ahí tú, docente, hazte cargo. Entonces el alumno llega muy hiperactivo al aula, y por eso esta es una de las decisiones que tomé por escoger este docente, porque mantienen bastante autoridad sobre ellos, ¿ok? Sí son alumnos que pertenecen a pandillas, sí son alumnos que están en pandillas con sus padres incluso llegan a ser en otras materias, ahora sí que en el receso, alumnos muy revoltosos, muy groseros, muy irrespetuosos. Pero cuando están en clase de historia con este profesor, literal están prestando atención. Y no quiero decir que el profesor llegue y les grite, no imparte una autoridad así como militar, no llega y los hace entender cómo es este proceso de atención, cómo es este proceso de aprendizaje en la materia de historia con él, a tal grado que el alumno literal llega, presta atención. Pero ahí el problema es de que ya hay que ver quién trabaja y quién no. Si hay muchísimos alumnos que no trabajan por esta situación, pero el profesor llega y los quiere anexar, los quiere envolver para que se integren al grupo, de manera que si entregas tus trabajos, si entras a clases, eso te va a servir en un futuro, porque también con ese tipo de actitud los está tratando de alejar del vandalismo, de todo lo que hay alrededor de las drogas, de las armas incluso, y eso también es de admirar. Pero el alumno como tal va por un proceso, tanto de primero como hasta tercero, para que finalmente pues el alumno ya sepa a qué es lo que le está tirando en sus siguientes etapas estudiantiles, Julio. Interesante, Villafuerte. La verdad que como comentas, son espacios, son contextos educativos pues muy distintos, ¿verdad? O sea, realmente pues es serio lo que comentas, y también muy enriquecedor, ¿verdad? Pero ahora quisiera conocer de tu parte, Marco, ¿cuál fue tu experiencia para aplicar el cuestionario que tuvimos como tarea, como actividad de nuestra materia? Tuvimos que aplicar un cuestionario en las escuelas, ¿verdad? ¿Cuál fue tu experiencia, Marco? Sí, Julio, bueno, inicialmente llegué al aula y bueno, pues el profesor estaba dispuesto a dar su sesión, ¿no? Pero aprovechó el momento, como dice mi compañera Lorena, que nos vamos a enfrentar a veces en el que el docente te va a dejar a cargo del grupo. Va a decir, no sé, a lo mejor tengo que salir a dirección o otra situación, por decirlo así. Entonces, de esa manera, el profesor aprovecha ese momento, porque yo le comento, profesor, tengo que aplicar un cuestionario a los alumnos, y él me dice, estás en todo tu derecho, el salón es pues prácticamente para ti, puedes hacer lo que tú necesites hacer. Y de igual manera procedo a entregarles el cuestionario a los alumnos. En ese entonces, me parece que fue en la segunda jornada de observación,
y de igual manera estaban todavía el 50% del salón. Por la pandemia no estaban trabajando el 100%, entonces pues realmente fueron pocos alumnos ese día, creo que me parece que fueron 12, y pues procedí a aplicarles el cuestionario, y hubo algunos alumnos que pues a lo mejor sentían como dudas, por decirlo así, y me preguntaban, oiga, disculpe maestro, esta pregunta ¿a qué se refiere? Y pues obviamente se las trataba de simplificar aún más. Recordemos que los cuestionarios que se aplicaron pues estaban unas preguntas muy fáciles, que fueran entendibles hacia los alumnos. Entonces, pues algunos alumnos como que no la captaban, por decirlo así. Entonces, de igual manera, algunos surgieron dudas ahí y les traté de solucionar la duda que tenían, más que nada. Y pues la verdad muy participativo el salón. De igual manera, todos terminaron rápido. Hubo algunos alumnos que a lo mejor sí se detuvieron un poquito más de tiempo, se demoraron, porque pues hay alumnos, como todos sabemos, que les gusta hacer las cosas bien, más que nada, ¿no? Entonces como que sí leían determinadamente las preguntas, las contestaban más complementadas. Entonces, pues la verdad me fue muy bien en la aplicación de este cuestionario. Interesante, Marco. Siempre un reto tratar de interactuar con espacios a los que no estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, Villafuerte, me gustaría saber también, digo, con este ambiente que tú nos comentas, ¿qué experiencia tuviste al aplicar el cuestionario acerca de las emociones, verdad, que aplicamos en las escuelas? ¿Cuál fue tu experiencia, Villafuerte? Bueno, la experiencia, Julio, prácticamente el cuestionario abarcó ciertas situaciones después de la pandemia. Y ahí me di cuenta cómo el alumno viene también, tanto mentalmente, pues, ¿por qué no físicamente, no? Mentalmente el alumno, Julio, presenta muchísimos síntomas, tanto de ansiedad, porque de eso estamos hablando. ¿Por qué? Porque los padres no atienden eso, no le dan atención adecuada al alumno, lo dejan allá que él solito pueda. Y no es así, no debe ser así, Julio, porque venimos de una pandemia donde alumnos estuvieron encerrados 2 años, alumnos literal que les valió también la pandemia, que estuvieron afuera, donde fallecieron sus padres, donde prácticamente no tienen una estabilidad social y económica pues adecuada. Con este cuestionario, literal, cuando se aplicó, unos alumnos sí me dijeron, ¿para qué, profe? ¿Qué quieres saber de mí? Luego, a ver, va a ser para esto, y poder llegar a un resultado que tal vez, ¿por qué no ayudarlos? Se le comentó también al profesor y también apoyó la causa. Pero aquí varios alumnos, la verdad, sí pusieron un pero. Y los alumnos, vamos a poner así, no los revoltosos, sino los que le dedican a la escuela. También ellos empezaron a decir, no, profe, si no tengo autorización de mi padre, no voy a permitir que me grabe o que me entreviste, ya sea puro audio o incluso la figura como tal. Se les tuvo que hablar a los padres, se les explicó de qué iba a ser este cuestionario, para qué iba a ser, cuál es el objetivo y cuál va a ser el resultado para poder ayudarlos posteriormente. Y solamente así los padres accedieron a que se les pudiera realizar dichas preguntas, dicho cuestionario, ¿ok? Para así posiblemente al final entregarles unas gráficas, que es lo que vimos ahí en la ANSUPE, los resultados graficados del cómo eran estos alumnos y cómo son esta cantidad de alumnos, Julio. Interesante, Villafuerte, pero bueno, como parte de esas actividades que realizamos y documentando también toda nuestra labor, también tuvimos que aplicar una entrevista. Me gustaría saber de parte de la compañera Lorena, ya que pues bueno, fue uno de los trabajos pues más destacados, me atrevería yo a decir, de la clase, ¿verdad? La entrevista que ella aplicó a una maestra, y también del compañero Juan José, también entrevistó. Digo, todas las entrevistas que realizamos, todas fueron muy valiosas, pero estas destacan por su amplio contenido tan enriquecedor, tanto de la entrevista que realizó Lore como la que realizó el Juan José. Y Lore, quisiera que me platicaras
¿qué obstáculos tuviste para conseguir poder entrevistar a un docente, Lore? Por favor. Claro, obstáculo como tal, creo que no. Lo único, así que se nos dificultaba a lo mejor, era coordinarnos en los horarios. Nada más, ese sería como que la complicación. Sin embargo, llegamos a un acuerdo, ¿sí? Se realizaron las entrevistas, realicé 2 entrevistas, una a la maestra de español, que imparte primero y tercer grado de la misma escuela, de la secundaria número 5, Jaime Torres Bodet, y de esa misma institución, obviamente, a la maestra que me permitió y me dio las facilidades de observar a su grupo y a ella también, y que es la maestra de historia de segundo grado. Ambas fueron muy flexibles, 2 polos muy diferentes. ¿Por qué digo 2 polos muy diferentes? Porque en el caso de la maestra de español, ella sí tiene la formación normalista. En el caso de la maestra de historia, no tiene la normal. Su situación fue muy distinta al cómo llega al centro educativo, y de hecho la entrevista parte de eso. ¿Cómo ellos, a qué edad ellas sabían o supieron que querían ser docentes? Y escuchar 2 polos diferentes, y una que fue el destino y la otra maestra que ella ya lo traía en la sangre porque lo veía con sus hermanos que eran docentes, y que ella tuvo que en cierto momento ayudarlos cuando ellos tenían alguna complicación. Ese fue como que el camino. Otra de las preguntas que realizábamos ahí, que también por eso cuando yo terminé estas 2 entrevistas me sorprendía, porque muchos o la mayoría que estamos ya frente a grupo no tenemos la preparación normal. Nuestro camino, aun cuando tenemos una licenciatura y una formación, es muy distinta, ¿sí? Y no es lo mismo escuchar a alguien que sí ya tiene la formación normalista, que es de vocación, que quiere hacerlo, que quiere llevar esto y darlo a conocer e impartir ese conocimiento. Claro, las 2 hoy por hoy imparten ese conocimiento, ¿sí? Las 2 estuvieron en la facilidad de hacerlo. Una sí me pidió que no se grabara video, que no saliera en el video. La otra maestra sí me dio estas facilidades de incluso mostrarse en el video. Y es una de las cosas que también digo, pues qué admirable, ¿no? De saber a lo que ella se dedica, que quiere formar y dejarles un legado a sus alumnos, el cómo se lleva con sus alumnos, el cómo se dirige con sus alumnos, que en este caso estoy hablando de la maestra de español, que esa facilidad que ella tiene y la facilidad que me dio a mí, a pesar de que luego los horarios ahí no coincidíamos, y pues tuvimos que hacerlo a contraturno de entrevista. Es otra cosa que también hay que ir viendo, porque no se hizo en el proceso para interrumpir sus clases de ella, ni las mías, ni interrumpir ningún otro proceso. O sea, fue a contraturno. Ella me dio 1 hora, me dio un día. Yo tuve que regresar ese día para poder hacer esa entrevista y llevarla a cabo. Y creo que nos dejó un buen sabor de boca saber todo lo que ella expresa, cómo fue su preparación de ella, cómo ingresó, porque incluso aunque era normalista, no entró luego al ámbito educativo. Se dedicó a otras cosas antes y ya después entra, y eso entra como prefecta. Entonces vamos viendo cómo también, a pesar de ser normalistas y llevar ya una licenciatura, no vamos a entrar casi, son pocas las personas que entran directo a lo que es, a su área, a su rama, y siempre van a ir escalando, ¿sí? Creo que en lo particular me dejó un buen sabor de boca conocer la experiencia de otras 2 personas. Muy interesante, Lore, muy interesante lo que nos comentas. Juan José, en tu caso, la verdad es que la entrevista que le realizaste a un profesor fue bastante enriquecedora, porque él nos habla sobre muchas cuestiones como la vocación, como el amor con el que uno tiene que brindar las clases y no simplemente ir a sentarse y cobrar, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia con ese docente? Digo, sin ahondar en el contenido, porque es algo que ya abordamos en una entrega anterior, pero sí, ¿cuál fue tu experiencia
platicando con un profesor que la verdad se nota que tiene un gran amor hacia su materia, ¿verdad? Hacia su labor. ¿Nos puedes platicar un poco, por favor, Juan José? Claro que sí, Julio. Mira, partiendo de la situación de que cuál fue su idea para llegar a ser docente, él nos platicaba acerca de su papá. Su papá también es un maestro de ciencias, y al maestro que entrevisté actualmente da terceros grados y da química. Entonces, él ya tenía la idea a través de sus familiares, por eso se inclinó acerca de ser docente. En este sentido, él nos platicaba muchas cuestiones de que se dan en las escuelas, y particularmente ese sentido de pertenencia, ese sentido de servir a estos alumnos que se están formando en la institución. Entonces, fue muy amena su plática, la verdad. Es un maestro, la verdad es que se ve que le gusta su profesión, y él nos platicaba que él se sentía como una persona que va construyendo nuevos destinos, ¿sí? Que va fortaleciendo y que va formando a las nuevas ciudadanías que van a estar en un futuro en la sociedad. Entonces, él considera que su labor es muy importante y tiene mucha satisfacción, porque en alguna ocasión sus alumnos lo llegan a encontrar en la calle o algún lugar que él acuda, y lo saludan con mucho agrado, y algunos hasta le han comentado: maestro, gracias a usted he tenido la oportunidad de estudiar esta carrera, de llegar a ser alguien en la vida. Entonces, particularmente me llamó mucho la atención la simpatía que tiene este maestro. La verdad es que está muy preparado. Él regularmente, para enfocarse a sus clases, hace una revisión minuciosa de lo que va a impartir en la semana, hace su planeación. Ya conocemos ahí que un maestro debe hacer planeación, debe buscar el material didáctico el cual va a utilizar a lo largo de sus clases. Entonces, particularmente creo que se prepara bastante y tiene la facilidad de palabra, la facilidad de interactuar con los alumnos. Él nos platicaba de su experiencia en línea. Regularmente generaba una página en el Facebook y se enlazaba con sus alumnos para tener clases virtuales, y ya les proyectaba diversos recursos materiales ahí, recursos didácticos digitales, para que los alumnos pudieran interactuar. Entonces, vemos la labor de un docente y la particularidad de los recursos didácticos que tiene a su alcance, de los recursos tecnológicos. Entonces, al final de cuentas, él nos envía a todos los normalistas algo muy esencial que nos platicaba: que no dejemos esa chispa con la que salimos de la normal, por así decirlo, ¿sale? Que siempre la llevemos a nuestras escuelas, y el ambiente en algún momento nos va a llegar a absorber, nos comentaba, pero no dejemos del todo esa chispa que llevamos de la normal. Siempre tenemos que llevar una visión que es siempre brindar una educación de calidad, y sobre todo que seamos normalistas bien preparados, docentes bien preparados, desarrollándonos profesionalmente en el ambiente en el cual vamos a llegar. Muy interesante, Juan, de verdad muy enriquecedora tu aportación. Ahora quisiera preguntarles, ¿qué aspectos observaron o que pueden resaltar acerca de la cultura escolar? Quisiera darles, por ejemplo, en mi experiencia particular, en este caso la verdad es que tengo que reconocer la docente relacionando muy bien la cultura escolar con su materia. En este caso ella estaba analizando la década de los 70s con sus alumnos, y le dijo a un par de compañeros, les dijo: por favor, chicos, quiero que vayan, y la placa que está pegada a la entrada de la escuela, abajo de las escaleras, hay una placa que dice inauguración de la escuela. Por favor, ve y tómale foto para que nos la leas, ¿no? Entonces, pues ya el chico regresa y dice que la escuela fue inaugurada en tal año por el presidente Luis Echeverría. Y pues bueno, o sea, todo esto, bueno, como parte de la cultura escolar, les dice a los alumnos: ¿lo ven, chicos? O sea, esta escuela en la cual ustedes están estudiando fue inaugurada tal año por el presidente Echeverría. Entonces, siento yo lo estuvo relacionando muy bien, porque es parte de esta identidad institucional
y también pues haciendo pues una transposición horizontal junto con los otros contenidos de su materia con la cultura, ¿no? Entonces la verdad es algo que yo resalto. Entonces los chicos también se quedaron así de, es cierto, o sea, estamos analizando el periodo de este presidente, estamos analizando esta década, y pues miren, o sea, a los alumnos se les hizo muy curioso que pues también dentro de su escuela pues tuvieran vestigios de la participación de lo que fue este presidente en la historia, ¿no? Entonces, por mi parte, rescato eso como rasgos de la cultura escolar. No sé también si el compañero Jorge nos pudiera compartir algún aspecto de la cultura escolar que quiera resaltar, que quiera compartir con nosotros. Acá prácticamente, Julio, lo que se enfocan los alumnos, obvio ya lo he repetido todo este rato que llevamos, ¿no? Es la disciplina como tal, pero de una manera pues, amigable, ¿no? Que no se sienta agredido el alumno como tal, que no se sienta encerrado. Pero ¿cómo lo relaciona el docente? El docente no hace tanto énfasis, hay que ser sinceros, en lo que es la escuela como tal. Sí se respetan las tradiciones, las costumbres, las festividades del año, de aquí de México como tal. Una de ellas, todos la conocen, y me atrevo a decir que todas las escuelas se plantea esa actividad, es el Día de Muertos, ¿ok? Y bastantes las festividades patrióticas, vamos a ponerle. Esas festividades, Julio, como tal, sí las embarcan, o más bien sí las abordan de tal manera que hasta hacen eventos en grande, ¿ok? Se suspenden clases, pero el alumno está ahí. Las famosas kermés, pero hay grandes eventos alrededor, o más bien en el interior de la escuela. Esa es una manera de que el alumno se empiece a relacionar entre ellos y ¿por qué no?, con sus docentes como tal. Porque en esto de las festividades, Julio, pues incluso hasta se ponen a bailar, pero ya ves que no falta el alumno que saca a bailar a la maestra, el alumno, la alumna que saca a bailar al docente, pero siempre y cuando se haga con respeto, porque hay que recordar que ya todo lo toman a mal, y con esto de las redes sociales hay que estar bastante en precaución, cuidándonos muchísimo con todo esto. Entonces esa es la manera en que el docente relacionaría pues prácticamente las festividades como tal con el alumno. Interesante, Jorge, la verdad muy interesante lo que nos comentas. Marco, quisiera por favor que nos compartieras un poco acerca de la cultura escolar que lograste observar dentro de la escuela que tú observaste. Por favor, Marco. Sí, Julio, mira, como parte de la cultura escolar me tocó en la segunda jornada de observaciones que se empalmó con el aniversario de la escuela. Entonces, hubo una serie de actividades, tanto deportivas, culturales. Yo estoy observando en una escuela que se llama Magazzi, está en Real del Monte, está como a, ¿qué te gusta?, 25 minutos de Pachuca. Entonces es un pueblito muy pequeño, entonces es muy divertido y muy bonito cómo se une la escuela con la comunidad, porque salen a las calles a desfilar, hacen su tradicional desfile, sus eventos deportivos los realizan alrededor de todo el pueblito, así como de, pues el campo de fútbol del pueblo está destinado tal día para que la escuela Magazzi y los invitados, porque invitan otras escuelas de Pachuca, de Mineral de la Reforma, de Omitlán, de los municipios que están alrededor de ella. Entonces hacen ese tipo de eventos y se mezcla toda la comunidad. Ahí ves a los papás, pues unos que les llama la atención el fútbol, ves a los papás ahí alentando a sus hijos en las participaciones, hacen eventos de atletismo, o sea, ves a los niños haciendo lanzamiento de bala, obviamente son balitas pequeñas, muchas actividades en las que se van desenvolviendo los alumnos, los maestros, los directivos, los papás. Entonces es muy enriquecedor, ver cómo toda esta cultura escolar fluye en la escuela, cómo se mezclan este tipo de tradiciones, más que nada. De verdad que es muy importante esta oportunidad de conocer distintas culturas, o sea, digo, porque aunque compartimos una cultura como tal,
entre todos, pues también son culturas escolares muy distintas y muy diferentes a su vez, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que esta experiencia es bastante enriquecedora en la formación que estamos teniendo como futuros docentes. La verdad es que poder acercarnos a estos ambientes escolares, poder vivir la realidad en una escuela con alumnos de carne y hueso, con profesores, con todo lo que esto engloba. Y quisiera invitar a nuestro compañero Juan José que nos pueda dar sus conclusiones acerca de esta jornada que tuvimos y que estamos documentando a través de esta actividad. Adelante, Juan José, por favor. Claro que sí, Julio, como tú lo mencionas, ya sentir esa realidad que viven las instituciones, tener una idea de lo que nos vamos a enfrentar como futuros profesionistas, o en este caso ya hay algunos que están frente al grupo, es una idea muy importante. Quiero decirte que la cultura escolar que hemos estado hablando a lo largo de este documental influye en muchas cosas, influye básicamente en los alumnos. A muchos de ellos les impacta el hecho de que los maestros tengan situaciones dentro de las escuelas, y a eso nos referimos con cultura escolar. Ellos lo observan, aunque el maestro no se dé cuenta. Al final de cuentas, vamos a ser ejemplos para cada uno de los alumnos. Así es que la importancia de este tema radica en ese sentido. Cómo la cultura escolar ayuda a que los alumnos logren los aprendizajes, alcancen a ser mejores personas y que se formen de una mejor manera en una institución educativa. Por eso la importancia de este tema. Ya lo habían mencionado por ahí en alguna entrevista de un maestro. Ellos son los pilares para la formación de los futuros ciudadanos de una sociedad. Así es que, ¿de qué otra manera la cultura escolar impacta? Cuando se realizan algunas festividades, los alumnos se sienten mucho mejor. Por ejemplo, cuando viene esta cuestión de la bienvenida de los alumnos de primer año, que lo realizan en muchas escuelas, los alumnos se sienten identificados con la escuela como tal. También cuando se realizan celebraciones patrias, tienen ese sentimiento de pertenencia y sobre todo ese sentir nacionalista, que aman a su país, que se sienten identificados con las actividades que se realizan en las escuelas. Entonces, como vemos, todo ello tiene repercusión al final de cuentas. Y si lo hacemos de manera correcta, si llevamos una cultura escolar de manera positiva, todos los alumnos lo van a sentir y al final de cuentas vamos a tener una educación de calidad. Vamos a tener buenos ciudadanos con mejores valores y que impacten en la sociedad. Juan, la verdad es que nadie pudo haber dicho mejor esto. De verdad, hasta aquí vamos a dejar este documental en el cual pues tratamos de plasmar un poco nuestra experiencia que tuvimos en esta jornada de observaciones, ¿verdad? Esperamos que este documental haya sido de su agrado. Queremos hacer un particular saludo al profesor Christopher por brindarnos su atención, por brindarnos su tiempo, por esmerarse en nuestra educación y en nuestra formación como futuros docentes. Espero que esto haya sido de su agrado y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Estás escuchando 99.3 FM Radio Los Hijos del Calmecac, la voz de los mexicas.